Bueno. Tenemos 3 tipos de quemaduras, dijimos eléctricas, químicas y radiación. Es muy importante que nosotros hagamos una anamnesis correspondiente al paciente para poder determinar con qué se quemó. ¿Por qué? Porque si es una sustancia química, ¿sí?, de acuerdo a con qué se quemó va a ser el tratamiento. Lo mismo que si es radiactiva la lesión. ¿Y cómo podemos clasificar esto? Si es radiactiva, ¿sí?, pues con qué hay que ver la actividad celular metabólica, cómo quedó, ¿sí?, las células endocrinas, digestivas, respiratorias, cómo está, ¿sí?, afectadas, la gravedad, ¿sí?, en una quemadura por electricidad, ¿sí?, el voltaje con el que fue quemado. Si no es lo mismo meter el dedo en el enchufe que se queme una persona que está instalando cables de alta tensión, ¿no es cierto? Cómo afecta al cerebro, al corazón, a los riñones, ¿no? Y con respecto a las sustancias químicas, ver si es alcalino la sustancia o es ácida, ¿sí?, la cantidad a la que estuvo expuesta a los químicos y el tiempo. Nunca hay que lavar, porque el agua, puede ser contraproducente con algunas sustancias químicas. Hay sustancias que se reactivan con el agua y entonces Totalmente. puede provocar más quemadura. Totalmente, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Voy a compartir. ¿Dijo alcalina y cuál más? ¿Cómo? Ácida o alcalina. Alcalina o ácida, hay que ver qué sustancia es, ¿sí? Generalmente, ustedes para que sepan, el paciente nos tiene que llevar alguna muestra de la sustancia con la que se quemó, el envase, ¿no? Lo mismo con las intoxicaciones que sufren los niños, ¿sí? Traer el envase con lo que se intoxicó y uno ve cómo es la composición y todo eso se llama el intoxicado al instituto, al Posadas, al centro toxicológico, y de las quemaduras también se averigua, ¿no? Porque de acuerdo a qué sustancia es, se va a utilizar un tratamiento. Profe, también lo importante de las quemaduras eléctricas es que pueden producir una parada cardíaca y respiratoria, si es muy intensa. Vamos a ir paso a paso, tal cual. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sí. ¿Por qué dijo, por qué no agua? No sé escuchar, no sabía eso. El agua no, porque puede ser contraproducente, activar más la sustancia, ¿sí? El agua es un componente químico, tiene oxígeno, ¿sí?, tiene hidrógeno, H2O, ¿se acuerdan? Entonces es un componente químico que puede reactivar esa sustancia, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué debemos evaluar en un quemado? Dijimos, la superficie de quemado, ¿sí?, con qué sustancia se quemó, ¿sí?, hacer el anamnesis correspondiente y tener en cuenta la superficie corporal afectada, la quemadura total del cuerpo, ¿sí?, el tipo de quemadura, la profundidad, eso ya lo dijimos, y después ver la extensión. Como dijo la compañera, hay varias maneras de ver este tipo de extensión. Había dicho la regla de los 9, ¿sí? También hay otra regla que es la palma de la mano, ¿sí?, que se va midiendo la palma de la mano en respecto al cuerpo del paciente. La palma de la mano representa el 1% de superficie corporal. O sea, de acuerdo a cuántas manos tiene en el cuerpo va a ser la cantidad. Esa sería una de las maneras de clasificar, ¿sí? Y en un niño, a ver, ¿ustedes cuáles creen que son las partes la superficie más grande en un niño? La cabeza. La quemadura, si tenemos que medir, a ver. La cabeza es la superficie más grande. La cabeza. Y es por donde pierde más calor. Totalmente. La cabeza, el tórax, ¿sí? Más que las extremidades. Muy bueno saber eso. ¿Por qué? Porque cuando son quemaduras del niño hay que tener muchísimo en cuenta la superficie, ¿sí? La calidad de la quemadura, ¿no? Bueno, también acá es lo mismo de la imagen. Bueno, también hay otras clasificaciones, ¿sí?, que son las del tipo A, las de tipo AB. Les muestro muchas clasificaciones porque en cada institución van a ver que se maneja
con una clasificación distinta, ¿sí? También tenés la regla de la palma de la mano, la regla de los 9, ¿sí? Y la regla del tipo A, tipo B, primera, segunda, tercer y cuarto grado, que fue una de las que dijeron las chicas. Del tipo A vamos a tener que va a afectar la capa superficial, va a haber muchísimo dolor, ¿sí? Va a haber un eritema rojizo, van a haber flictenas, que son las ampollas. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Las ampollas se rompen o no se rompen? No, no se deben romper las ampollas. No, no se deben romper. Porque adentro de la ampolla hay líquido linfático y aparte la ampolla funciona como un epitelio de transición que hace que la piel se regenere, sí. se vaya regenerando. A menos que la ampolla ya esté rota, y entonces sí se puede retirar esa capa para que no produzca infección, pero si no, o sea, es conveniente dejarla la ampolla. ¿Sí? ¿De dónde sacaste eso? De un power de quemaduras que hicimos el año pasado para la profe Majo. Ajá. Bueno, te cuento que en algunas instituciones sí, por ejemplo en el Instituto del Quemado se rompen las ampollas. ¿Por qué? Porque si vos dejás la ampolla y ese líquido, ¿sí? Ese líquido puede infectarse, ¿sí? Y puede producir una infección enorme. Se transforma en líquido purulento luego. Entonces esas ampollas se quitan, se lava, se desinfecta, se pone un ungüento, ¿sí? Y se vendan. ¿Sí? Ahora entonces yo les voy a ir contando. ¿Sí? Profe, perdón, ¿y nos vamos a manejar con su criterio entonces? ¿Con el criterio de que se rompen? No. ¿O de la institución? No. Porque después, claro, porque eso después a esto quería llegar. Después empiezan los dimes y diretes entre que si se rompe, que si no se rompe, o lo que vimos el año pasado, lo que vimos este año, y entonces se nos hace un matete en la cabeza impresionante, a nosotros como alumnos. Ustedes se tienen que adecuar, porque esto le va a pasar con todo. ¿Sí? Esto le va a pasar cuando entren en casa. No se maneja un público de la misma manera que se maneja un protocolo de un hospital privado. ¿Sí? Ahí ya van a haber algunas diferencias. ¿Sí? Entonces, yo me voy a tener que adecuar a la institución donde voy. Si la institución me dice que no se rompen las flictenas, no las voy a romper y voy a hacer el tratamiento que se hace. Pero la información que yo la saqué del Instituto del Quemado, ¿sí? Y les voy a mostrar algo más profundo para que ustedes vean cómo se maneja. Entonces, las flictenas son las ampollas, que ahora van a ver que en algunos lugares se rompen, otros no. ¿Sí? Después tenemos las tipo AB, ¿sí? Que ahí ya hay el dolor más intenso porque afectó algunos vasos, afectó terminaciones nerviosas. Puede haber o no ampollas, ¿sí? Son intermedias, las tipo AB, ¿sí? Y las de tipo B son las profundas. Ahí ya no hay dolor porque hay tejido negro, marrón, que está necrosado. Se forma una escara dura encima, y hay nulo relleno capilar porque hasta incluso los vasos sanguíneos están deteriorados, están quemados. ¿Sí? Bueno, acá vemos la capa de la piel, ¿sí? La epidermis, el nervio, la dermis, la hipodermis. Si ya dieron la clase de quemados más o menos el año pasado también, un poco mejor van a entender todo esto. ¿Sí? Quemadura de tipo A muestra acá cómo afecta la primera capa, que es eritematosa. Después tenemos la capa de quemadura AB. Puede haber mezcla de A y de B en las quemaduras. Son quemaduras intermedias, ¿sí? Y después tenemos las capas más profundas, y bueno, ahí no llegó a mostrar, las capas más profundas donde ya se lesionan las terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, músculo, ¿no? Y se forma una costrita de color negra, amarronado, ¿sí? Y después acá tenemos del tipo AB1, AB2, AB3, son clasificaciones más graves, ¿sí? Y más complicadas para entender específicamente de lugares donde se encargan exclusivamente de pacientes quemados, ¿sí? Si alguna vez le toca trabajar o consiguen trabajo en el quemado, van a ver que esta clasificación es la más común y es la más completa, porque ahí pueden ver bien hasta el 10% del cuerpo es leve, tipo A, tipo AB hasta el 5%, ¿no? Bueno, el riesgo de vida en una lesión tipo AB grupo 1 es nulo, el riesgo de vida en el grupo 2 moderado es escaso, y un riesgo alto de vida es cuando hay un 31-60% de afectación en el tipo A,
¿sí? Aunque sea superficial, pero hay una gran cantidad del cuerpo afectado, ¿sí? Y en esta haya poco, haya de 6 a 20% afectado en las de tipo B que son profundas, igualmente es un riesgo alto, porque son profundas, ¿sí? Hay riesgo de infección, no hay irrigación sanguínea, Claro, ese tejido claro, la está infección muerto, es el ¿no? problema. Claro, y ni que hablar del riesgo máximo, donde estamos hablando de, no importa acá en el riesgo A también son mayor porcentaje de corporal afectado, ¿sí? De tipo AB, aunque sea el 41%, y en el otro, aunque sea el 21% también va a haber. Se llama la tabla de Benaim, ¿sí? Benahim. Y acá les muestro lo que decía yo, ¿ven? Que tienen acá. Si nosotros vemos esta imagen y tenemos que clasificar con la escala del tipo A, B o B, ¿con qué nos podemos encontrar acá? A ver si hacemos una clasificación de estas ampollas. Los escucho. Después de lo que dijimos. Con el grupo AB, me parece. Hay como A, hay tejido A, afectación del Hay A, y hay B. y hay A y B. B. ¿Hay B? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Estas son las flictenas, estas ampollitas, ¿sí? Que algunas están limpias y otras no. Y acá tenemos cómo se hace, ¿sí? Estas ampollas en los lugares donde... Y la afectación en cuanto a superficie. ¿Cuánto aproximadamente del cuerpo sería esta superficie corporal de quemaduras? ¿Mm? Dijimos en ¿Un 30%, profe? Un 30% del cuerpo, ¿les parece? Un 30% tiene afectado. No, sería, No, sería según según la regla de los 9 Sí. A ver. y bueno, no tengo la imagen de las reglas 9, pero sería, creo que en la pierna era 9%. A ver. Ahí iba a ir, pero no, es mucho lío. No puede. Bueno, en esto, ¿qué tenemos que saber? La profundidad y la superficie Sí. corporal afectada. En este lugar, lo que hicieron, ¿sí? Es sacar todas las ampollas, ¿sí? Limpiar. En algunos lugares se pasa cepillo, todavía hay lugares del quemado que pasan cepillo, limpian bien, que no quede nada de resto de piel. Sí, es ¿sí? súper doloroso eso. Sumamente doloroso, porque esto está afectado a la Sí. primera capa. ¿sí? Mm. Entonces, se limpia todo, se pone un ungüento, ¿sí? Que también ahí vamos a tener discusiones con el ungüento que se utiliza, porque en algunos lugares se utiliza sulfadiazina de plata, que es el llamado Platzul, ¿sí? Utilizan el Platzul, lo embadurnan todo con Platzul y lo cubre con gasas estériles. Primero se desinfecta, ¿sí? Se va a desinfectar ¿con qué? Con clorhexidina, con pervinós, con lo que la institución tenga, y con el protocolo que se maneje, y después se va a poner la sulfadiazina, y de acuerdo, ¿sí? Así es más profundo o no, se va a utilizar gasas con medicación antibiótica, ¿sí? En este caso, solamente alcanzaría... Se siguen utilizando las gasas con furacin o furacinadas o con esa También, pomada sí, amarilla que creo sí, que mi era amor. furacin. Sí, hay lugares que la usan, sí, hay lugares que usan la Mm. gasa furacinada. Por eso les digo, es muy amplio el concepto de lo que ustedes se van a trabajar y está bueno que sepan todo con lo que se puede encontrar. Lo que ustedes, y la clase que dieron el año pasado con respecto a las ampollas es válida y esta también, ¿sí? Perfecto. Se van a adecuar a la institución. Y acá vemos un paciente que si ustedes analizan esta imagen, ¿qué dicen de este tipo de quemadura? A ver, qué rara que es, ¿no? ¿Es una quemadura que Con afectó algún qué? químico, ¿no? ¿Cómo? Con algún químico. Quizás puede con ser. algún químico, sí, Sí. y afectó la dermis. ¿Y qué más? La epidermis, ¿no? La epidermis. Sí. Y acá muestra, el paciente ingresó así, ¿sí? Con quemadura, ¿sí? Tuvo que limpiarse todo, sacar todas las flictenas, qué dolor, mirá lo que es esto. Y después realizar la curación, y acá está, quedan así, queda en carne viva. Ahora, esta imagen que yo les muestro, no solamente es para darse cuenta del tipo de quemadura, la superficie corporal,
sino también para ver, vieron que pierden líquidos, ¿sí? ¿Qué puede pasar con el Sí. paciente quemado también? Se puede Que se deshidratar. deshidrate. Se deshidrata, claro, ¿sí? Porque el cuerpo ofrece protección, calor, son pacientes que pueden sufrir de hipotermia, son pacientes que pueden sufrir deshidratación, hipoglucemias, ¿sí? Habíamos visto el año pasado, le digo lo del año pasado, porque ahora hay que contrastar todo, Sí, que a los pacientes quemados se los expande. Hay que hacer claro, una expansión claro, apenas. mi amor. Eso sí continúa, ¿no? Totalmente, se los expande porque necesita líquido, lo está perdiendo. Por eso mojan todas las gasas y hay que cambiarlos, ¿no? Es todo un tratamiento y cada vez que se cambian esas vendas, ¿sí? Si hay partes que se secan, ¿sí? Se adhieren a la piel, se los moja con solución fisiológica o lo que la institución tenga, se moja todo y se va despegando de a poco, ¿no? La idea es ponerle un ungüento en todas las partes de manera uniforme, bien hecho, para que la gasa no se pegue. Pero a veces igual incluso es inevitable. Acá tenemos otras quemaduras. ¿Qué tipo de quemadura sería? Miren qué profunda. Esta es una herida tipo AB. AB. Sí, es una herida profunda. ¿Ven que tienen color marrón, incluso Sí, por eso negro me algunas tira B. partes? ¿Sí? AB y B. Acá sería AB y acá sería B, ¿no? Sí. Y a la de grado 4, ¿no? Claro, sería, sí, del grado 4. Y acá ven cómo todo eso tiene que sacarse, todo esto hay que sacarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se saca esto? Porque esto se pone todo duro, se forma una costra, ¿sí? Y si se forma una costra, ¿cómo lo sacas? ¿Se debe hacer toilet quirúrgico Sí, es quirúrgico, quirúrgico? tal cual. Por Claro, desbridamiento. hay que desbridar todo eso. Totalmente, Todo. totalmente, pero tiene otro nombre que ahora vamos a ir viendo. Les quiero mostrar otras imágenes para que vean, ¿sí? Acá hay un paciente que tiene varios grados. Ven que tiene acá el de arriba, el del hombro y la espalda, tiene tipo A y tipo, miren, coloración B también, ¿no? AB, A, AB, porque también puede haber una mezcla, ¿no? De tipos. A un paciente que se quemó la cabeza, gran superficie, y se le sacaron las ampollitas, ¿no? Bueno, ya las compañeras hablaron de lo que es la valoración del paciente, la reposición de líquido, la administración de analgesia, sumamente importante, incluso analgesia permanente, la colocación de accesos venosos, y a veces dos tipos de doble acceso venoso, uno para infundir líquidos, el otro para infundir antibióticos, La profilaxis antitetánica si no la tiene, una dieta rica en proteínas, acuérdense que las proteínas son regeneradoras de tejidos, y va a necesitar mucha regeneración de tejido. El tratamiento para shock hipovolémico, porque también le puede dar shock hipovolémico, puede hacer shock séptico, las curaciones, ¿sí? Y les quería mostrar que hay otra valoración, bueno, pero ya con lo otro que vimos es suficiente. Cuando llega un paciente quemado grave, ¿sí? Tenemos, como dicen las compañeras, ABCD, evaluar la vía aérea, los signos vitales, la escala de Glasgow, el examen de las lesiones, cómo las tiene, si tuvo patologías previas, ¿sí? Una anamnesis correspondiente, ¿no? A este paciente. ¿Cuáles son los factores que van a agravar al quemado? Si es mayor de 65 años o menor de 3 años. Son más lábiles con las quemaduras, ¿sí? Una paciente embarazada. Las lesiones localizadas en la cara, periorbitales, en el periné, en la vía aérea, ¿sí? Son localizaciones espaciales. Traumatismos asociados puede también no solamente tener una quemadura, sino que también puede tener un TEC. Se quemó y se cayó, le dio un shock eléctrico y se cayó al piso, y no solamente tiene las quemaduras, sino también un traumatismo, ¿no?
Enfermedades previas como epilepsia, desnutrición, diabetes, cardiopatías, ¿no? Todos los antecedentes que tenga este paciente. Bueno, el tratamiento local dice que va a ser un rasurado total de las zonas quemadas, ¿sí? La curación inicial bajo anestesia general, va a ser en un paciente, estamos hablando de un paciente grave, ¿sí? Determinación detallada de todas las lesiones y el tratamiento quirúrgico, como decía, porque hay que sacar esa escara que se formó, ¿no? El lavado completo con solución antiséptica, el debridamiento superficial, es decir, la eliminación de las flictenas, los restos epidérmicos, ¿sí? No es lo mismo una lesión de un 1, 2 o 3% que de un mayor a 20%, ¿no? En el cuerpo. Secado del paciente, recambio de los campos estériles. Acá tenemos un paciente, ¿sí? Con las flictenas en la mano, ¿sí? Cómo queda la piel, se lo saca todo, se lo venda. Bueno, ya dijimos la extensión y profundidad de la lesión, la localización, ver dónde está el tratamiento. El tratamiento quirúrgico se llama así: escarotomía y fasciotomía. ¿Sí? Son tres cosas distintas: escarotomía, fasciotomía y escarectomía. ¿Qué diferencia va a haber? Profe, ¿eso se hace en todos los casos? No, estamos hablando de un paciente grave en urgencias. ¿Sí? Grave, de un gran quemado estamos hablando. Claro, en este estamos caso. hablando de una urgencia quemada, de un gran porcentaje, hablamos de un porcentaje de grado 4, un grado 3, ¿sí? Sí. Y con grandes superficies corporales, de los casos más graves. Estamos hablando de quirúrgico. ¿Por qué? Porque primero tenemos que determinar, ¿sí? ¿Cuándo es una escarotomía? Cuando es una quemadura de tipo B, sí que afectó ya la lesión en las capas no superficiales, sino que fue más profundo. Y acá vemos, entonces, la escarotomía, ¿sí? Son generalmente en las quemaduras tipo B. ¿Y qué es este tipo de quemadura? Se hace, ¿sí? Alrededor de la piel, unas incisiones, ¿sí? Para que la piel pueda estirarse. Porque ¿qué es lo que va a tender la piel? A ponerse dura, como perdió toda la capa de la piel, ¿no? La piel que sale se pone rígida y se pone dura. Entonces, yo al hacer esto, ¿cómo? Como pergamino, produce tal cual. como un apergaminamiento, y eso produce que la piel no se pueda estirar y tampoco se pueda regenerar. Totalmente, entonces es igual esto cuando es necesario. Hay en el tórax también. De tórax, muy bien, como dice acá, tóraco-abdominales, circulares del cuello, y ni que hablar, ¿por qué en las rodillas mostré? Porque las rodillas son zonas donde que están todo el tiempo en movimiento, y necesita cicatrizarse de una manera que después le permita el movimiento, ¿sí? Es muy importante en los primeros cuidados que yo le voy a hacer para después permitir la movilidad de esta zona. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se produce esa quemadura? Las tipo B. ¿Sí? ¿Pero por electricidad? No, puede ser las quemaduras, vuelvo a repetir, se producen por una sustancia química, pueden ser químicas, pueden ser físicas, por electricidad o por radiaciones, ¿sí? En cualquiera de ellas puede producir, no importa cuál sea, pero las quemaduras van a ser de este tipo, o sea, tipo A, tipo B, AB, va a tener que ver cómo afecta a la piel, a la epidermis, a la persona, ¿no? Ven acá también esta escarotomía, como en los nudillos de las manos. ¿Para qué? Para que después cuando cicatrice bien pueda flexionar los dedos. Acá tenemos otro paciente, ¿sí? Está muy bueno esto. Distintas partes del cuerpo. Este es un paciente que se ha quemado en su totalidad, ¿no? Y después tenemos la fasciotomía, ¿sí? La fasciotomía se da en quemaduras eléctricas, quemaduras con escarotomías tardías, quemaduras profundas. En las quemaduras profundas van a afectar, como dijimos, no solamente la capa superficial tipo A, sino tipo B, y pueden llegar a la B,
¿sí? Afectan los músculos, los tejidos grasos, ¿sí? Estas son las capas más profundas. Ahí ya hay que realizar una fasciotomía, cuando es más profunda. Porque después esto se hace toda una capa dura y que hay que sacarla. Y la escarectomía, ¿sí? Va a ser esta. La escarectomía va a ser cuando se formó directamente, es poco la superficie, pero tan profunda que se forma como una superficie negra que va a haber que sacarla con un bisturí, ¿sí? Y ayudar a que se regeneran los tejidos. También se hacen injertos en estos casos. Se sacan de distintas partes del cuerpo piel para poner en este lugar donde no hay más terminaciones nerviosas, para que se pueda regenerar. ¿Sí? ¿Ven acá? Le sacan piel para poner en otro lugar y se regenere, ¿ven? Profe, ¿puede volver un minutito la filmina de escarectomía? Sí. ¿Está? No, esto no lo dije. Hay cosas que no les quiero decir porque no necesitan saber tanto. No, la de escarotomía no, la de escarectomía. Dale. Acá, no. Escarotomía, ya lo vimos, eso. No, estaba después de la fasciectomía. A ver, espera, no la encuentro. Son 3. Sí. Era escarotomía, fasciotomía y escarectomía. Son Claro, 3 era la palabras última. difíciles. Escarotomía, que debe realizarse con medida de necesidad en urgencia, en quemaduras tipo B. ¿En qué casos? Circulares de los miembros, quemaduras toracoabdominales con mala expansión respiratorias y quemaduras circulares del cuello. Se va a realizar escarotomía. Después, vamos a la otra. La fasciotomía, ¿sí? Debe efectuarse para prevenir o resolver el síndrome compartimental indicada en quemaduras eléctricas, quemaduras con escarotomías tardías o quemaduras profundas para determinar el nivel de amputación. ¿Sí? Sí. Profe, la fasciotomía iría hasta lo que es la fascia del músculo. O Totalmente, sea, hasta claro. lo que es la membrana que cubre el músculo. Hasta ahí Claro. llega la abertura, la incisión, digamos. Tal cual, sí. Y después la escarectomía es cuando se saca la escarita esa que se forma dentro, miren, tiene que ser inmediata, dentro de las 24 horas, ¿no? Si es tardía, tiene que ser, dice que es inmediata, precoz o tardía, después del 5.º día, pero eso es, ¿sí? El paciente llegó a un lugar donde no le realizan o no tiene quirófano, ¿sí? Lo ideal es que cuando un paciente esté quemado, ¿sí? Vaya a un lugar que se encargue directamente de las quemaduras, porque ahí tienen todo. ¿Sí? Si yo lo llevo a una salita de primeros auxilios a un paciente quemado, ¿qué va a hacer? Me va a derivar, pero hasta que llega la ambulancia y lo deriva, ¿no? Esto está bueno que lo sepamos también. Bueno, chicos, hasta acá la clase de quemados. Ahora, vamos a desconectarnos y volvemos con convulsiones.